Me parece que este Congreso, en las últimas gestiones, se está caracterizando por ser el Congreso del despilfarro. Estamos en la comunicación con Rodolfo Reina, especialista en temas parlamentarios, al cual le doy la bienvenida, señor Reina. Muy buenas noches, gracias por su tiempo. Buenas noches y agradecerles por la invitación. Bueno, hemos elegido este tema como la pregunta del día, la pregunta exitosa, y la población, como siempre, puede comentar y llamar y están completamente indignados. Quisiera que usted nos pueda explicar el fundamento de por qué la mesa directiva aprueba un bono mensual de 2.400 soles para los asesores de los parlamentarios. ¿No es suficiente con el sueldo que ganan, que entiendo que no es un sueldo paupérrimo? Bueno, sí, lamentablemente creo que esto nos motiva a una reflexión general, ¿no? Me parece que este Congreso, en las últimas gestiones, se está caracterizando por ser el Congreso del despilfarro. Y lamentablemente este despilfarro está llevando a un cuestionamiento de la legitimidad del Parlamento, porque como he sostenido siempre, el Parlamento requiere una profunda reforma administrativa y también una profunda reforma legislativa, porque la reforma administrativa y la forma como se gestiona la administración del Congreso tiene una implicancia directa en la legitimidad del mismo y por tanto del sistema democrático en su conjunto. Por eso creemos que es necesaria esa reforma administrativa. En efecto, se ha aprobado un acuerdo de mesa directiva que establece que se van a pagar un bono de 2.400 mensuales a los trabajadores de confianza de los congresistas. Y esto entre el periodo enero a junio del 2030. Bueno, la justificación es porque efectivamente los trabajadores del servicio parlamentario, que son los trabajadores, digamos, permanentes del Congreso, producto de negociaciones colectivas de los últimos años, han logrado obtener un bono producto de las negociaciones colectivas, un bono mensual. Entonces, para equiparar a ese bono que reciben los del servicio parlamentario, sucesivas administraciones, y no solamente esta, ha acordado darles este bono también a los trabajadores de confianza del Parlamento, es aquellos que dependen directamente de los congresistas. Pero la pregunta aquí es si es que este tipo de bonos en general para todos los trabajadores del Congreso no deberían estar vinculados a una evaluación del desempeño de los Así es. trabajadores. ¿Es Creo que equivalente sí. a su producción Yo pienso, legislativa? claro, o sea, aquí lo que debe verse, aquí nadie está en contra de que los trabajadores del sector público en general ganen bien, pero que los sueldos respondan a la productividad, a la eficiencia de estos trabajadores. En el caso de los trabajadores del Congreso se están dando bonos por cierre de legislaturas, se están dando varios temas, bonificaciones, pero que no responden a un criterio de evaluación de desempeño, que sería de lo ideal, porque tú ganas más en función que eres más eficiente, que tienes un buen desempeño en el trabajo. Aquí son bonos ciegos. Y bueno, aquí la madre del cordero es que en la ley de presupuesto de este año, como siempre ocurre, el Congreso que aprueba la ley de presupuesto se exonera de normas de austeridad. Actualmente, para este año fiscal, el Congreso está exonerado de la prohibición de incrementar remuneraciones, vale decir, se pueden subir sueldos. Está exonerado de la prohibición de otorgarse bonificaciones, por eso se otorgan estas bonificaciones. Está exonerado de dar una serie de beneficios a sus trabajadores. Está exonerado de las normas de inversión pública para las obras que se están planificando hacer este año. Entonces, vale decir que el Congreso, como él aprueba su presupuesto, aprueba el presupuesto de la República, se está exonerando de las normas de austeridad que son aplicables para todo el sector público. Y ese tipo de normas de excepción a las normas de austeridad, lo que está planteando es un serio cuestionamiento de la legitimidad del Congreso. Hoy tenemos un Congreso que según las encuestas está con menos del 10% de aprobación y otras con 13%, pero un rechazo en general de más del 90% de la población. Y este tipo de malas decisiones administrativas lo que hace es contribuir a ese cuestionamiento, ¿no? Así es. Y por otro Y lado también siga, es por favor. importante mencionar, por ejemplo, dentro de estos graves decisiones o malas decisiones administrativas del Congreso, está, por ejemplo, este año tenemos un presupuesto de 928 millones de soles, que es una cifra récord en los presupuestos del Congreso, teniendo en cuenta que tampoco el número de congresistas ha variado, ¿no? Inicialmente se pensó en 120, luego a 130, pero no justifica este incremento. En los últimos 10 años el presupuesto del Congreso de la República se ha duplicado.
¿no es cierto? El presupuesto de personal de este año es de más de 660 millones de soles. Actualmente, los trabajadores de confianza, que serían los que se beneficiarían con este bono de 2.400 soles mensuales durante este lapso de enero a junio, son actualmente 1.447 trabajadores, ¿no? Entonces, y estas dos administraciones que tenemos en este periodo parlamentario han incrementado la planilla en 500 trabajadores. Entonces, esto nos plantea una reflexión, ¿no? Y aprovecho la oportunidad para mencionar que el Tribunal Constitucional también el año pasado emitió una sentencia donde prácticamente dio la partida de función a la meritocracia en el Congreso. Porque ahora, por la autonomía que tiene el Congreso, que puede regular su gestión de personal, ya no es necesario el concurso público para nombrar a los trabajadores del Congreso. O sea, cualquiera el puede Tribunal ingresar. Constitucional en última o sea, ya se ha entendido que la meritocracia no solamente es por concurso público, sino es por el transcurso del tiempo. Si eres contratado varias veces, según la posición del Tribunal Constitucional, podría acceder a un nombramiento en el Congreso de la República. O sea, si apoyas en la campaña, pues entonces puedes ingresar y yo me quedo con un porcentaje de tu sueldo, como ha pasado con los parlamentarios, muchos sueldos. Bueno, y esa es otra cosa. Esa es la dinámica, ¿no?, que tienen muchos parlamentarios. Delictiva, ¿no? Así es. Así es. Entonces yo creo que es importante hacer una gran reforma administrativa del Congreso, especialmente en el ámbito de personal. Porque recordemos que el Congreso tiene un estatuto del servicio parlamentario, que es el régimen laboral de los trabajadores, que lamentablemente ha sido suspendido en su vigencia. Y esto ha hecho que no ingrese nadie por concurso, porque ese estatuto que está suspendido decía que se ingresaba por concurso público, pero ahorita, como está suspendido, no hay norma, y el tribunal ha avalado que el hecho de que sean contratados, se les renueve el contrato por mucho tiempo, es una desnaturalización de su contrato, y por tanto se deberían acceder a una reposición y ser nombrados. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, hay una nueva puerta o una muerte a la meritocracia entendida como la vía por el concurso público con esta última sentencia del Tribunal Constitucional respecto a un trabajador del Congreso. ¿Y usted nos puede explicar por qué ha aumentado la cantidad de trabajadores dentro del Parlamento Nacional? No se dan abasto, un congresista no puede planear solo sus proyectos de leyes, porque ahora tiene secretarios, porque tiene asesores. Incluso quiero, por favor, hablar sobre este acuerdo que permite que los miembros de la mesa directiva, los 4 que integran esta mesa, puedan viajar con 2 asesores, y el Congreso tiene que pagar sus viáticos y sus pasajes. Muchos lo han calificado como una vida de reyesuelos, ¿no?, como una vida bastante acomodada, cuando al Congreso se tiene que ir a servir. ¿Por qué no pueden trabajar como lo hacían parlamentarios hace 10 o 15 años? Sí, lo que sucede, como mencioné al principio, este Congreso, lamentablemente, estas gestiones, las últimas gestiones, están viviendo de espalda a la realidad. No saben que el país ahorita se ha enfriado la economía, estamos ante de repente dramáticas situaciones por efecto de la crisis climatológica, que va a generar perjuicios económicos graves en algunas zonas del país, y requiere de las instituciones públicas en general y de nuestra clase política en particular gestos de responsabilidad, de ponderación, de uso racional del gasto público. Lamentablemente, los congresistas viven a espaldas de la realidad. Vemos que se da viajes que más parecen viajes de placer o de turismo que viajes de representación oficial. O, como tú bien has señalado, se han incrementado los viajes para efectos de ser acompañados con 2 trabajadores de sus despachos, para los de la mesa directiva, porque anteriormente era solamente 1, ahora se amplió a 2. O sea, la realidad, la situación del país no les interesa muy poco. Ahora lo han incrementado, que es el acuerdo de mesa a la que tú te refieres. Pero hay que señalar también, en anteriores gestiones había presidentes del Congreso que viajaban acompañados también de funcionarios del Congreso. Entonces, o asesores o asesoras, etcétera. Entonces, eso también era indignante en esa época, pero parece que no hemos aprendido las lecciones. Seguimos incurriendo en los mismos errores.
Y hoy el presupuesto del Congreso para viajes tiene más de 16 millones de soles. Es demasiado dinero. Es dinero que podría ahora implementarse en la infraestructura de los colegios. ¿Cómo es que el Congreso ha logrado tanto poder, tanta autonomía? Porque según lo que usted nos explica técnicamente, es válido, es parte del trabajo de la mesa directiva. Está en la potestad de poder aprobar tal cantidad de presupuesto. ¿Cómo es que se Sí, logra? lo que pasa que lo que sucede es lo siguiente. El Congreso no es una entidad cualquiera, es un poder del Estado, y yo siempre lo he sostenido, y bueno, es correcto, eh, tiene una función constitucional que no tienen otras entidades del Estado, que es controlar al poder político, a controlar al gobierno. Y entonces, para ejercer esa función de control político, que es inherente al Parlamento, necesita tener una autonomía reforzada, ¿no es cierto? Porque no puede ser sujeto a influencia, presión del gobierno de turno. Entonces, tradicionalmente los congresos gozan de esa autonomía reforzada en el ámbito administrativo, en el ámbito económico, en el ámbito financiero. Sin embargo, lo que ha ocurrido en la práctica, que en base a esa autonomía que está plenamente justificada por la Constitución y prevista en el artículo 94 de la Constitución Política, lamentablemente las administraciones, en vez de ejercer esa autonomía con ponderación, con racionalidad, la hacen abusando del poder y poniéndose espaldas de realidad del país. Porque a ti te dan una autonomía. Esa autonomía es para usarla con criterio de oportunidad. Por ejemplo, el régimen laboral del Congreso de la República está contenido en el reglamento y en el reglamento interno de trabajo y cuando entre en vigencia el Estatuto del Servicio Parlamentario. En el reglamento interno de trabajo se establecen los perfiles y los requisitos que deben tener todos los trabajadores, sean auxiliares, técnicos, profesionales, etc. Sin embargo, por criterios exclusivamente políticos, ese reglamento interno que establece los requisitos, los niveles de el grado profesional, la experiencia laboral, muchas veces se han relativizado, se han flexibilizado. ¿Por qué? Porque se necesitaba contratar a excongresistas, expresidentes del Congreso que no tenían el perfil para ocupar un cargo en la administración. Entonces se flexibilizan, se exoneran constantemente de los requisitos cuando la idea es establecer estándares o requisitos mínimos para contar con los mejores trabajadores. Sin embargo, nosotros, ¿qué hacemos? Flexibilizamos hasta las propias reglas que ellos aprueban, las flexibilizan para poder contratar a personas vinculadas al grupo político al que pertenecen, etc. Y un dato que debemos reflexionar. Actualmente los partidos políticos que están en el Congreso, reciben un financiamiento Sí, público, sí, que sí. es al de alrededor de 78 millones de soles. Y que ese financiamiento público sirve para financiar también las planillas de los partidos políticos. Es decir, hoy tenemos dirigentes políticos rentados por el Estado. Adicionalmente, existe el financiamiento indirecto, que es el que se da en la franja electoral en los procesos de campaña electoral, ¿no? Donde el Estado financia la publicidad electoral para supuestamente generar un equilibrio entre los actores políticos que participan en una campaña. Pero adicionalmente ahora estamos constatando lo siguiente, que en el Parlamento se está contratando personal con criterio político. Vale decir, se contrata a dirigentes del partido, a excongresistas, lo cual es otra fuente no transparentada de financiamiento de los partidos. Señor Hoy Reina. vas tú al Congreso de la República y parece que estuvieras en un parlamento pasado, porque encuentras a excongresistas de asesores o funcionarios del Congreso. Eso es cierto. Entonces, es otra forma de financiamiento que no está transparentado, Y ya para ¿no? ir cerrando, Porque señor Reina, y eso es clarísimo, quiero recordar el caso del señor Vladimir Cerrón, que recibe también un presupuesto de Perú Libre, y la señora Patricia Lee, también en el caso de Somos Perú. El caso de estos parlamentarios que han viajado a China con los viáticos pagados, los pasajes pagados y todo pagado de una empresa privada. ¿Qué delitos estaría cometiendo? Está en contra del reglamento del Congreso, porque si ellos hacen proyectos de leyes relacionados a temas de telefonía, que tienen que ver con esa empresa que los ha llevado de paseo, va a generar mucha desconfianza. sí, en principio creo que hay el artículo 14 del reglamento de la Comisión de Ética establece que los congresistas
deben abstenerse de recibir dádivas, obsequios, donaciones, etcétera. ¿Por qué? ¿Cuál es la racionalidad de eso? Porque puede comprometer la objetividad y la Claro. imparcialidad de la actuación parlamentaria. En este caso, si este viaje, que según la información que tenemos por los medios, no es un viaje oficial, sino es un viaje financiado por una empresa privada, ¿no? Una empresa privada que se dedica justamente a este rubro de telecomunicaciones, obviamente ese tipo de, al haber recibido esta donación, porque le están Exitosa. pagando pasajes, viáticos, hospedaje, etcétera, es a título de liberalidad, ¿no es cierto? Es una donación que se le da a los congresistas. Sin duda está transgrediendo el código de ética, porque definitivamente haber recibido ese tipo de dádivas, de obsequios, ponen en tela de juicio su imparcialidad y su actuación. Ahora, para que esto lleve a un nivel penal, tendríamos que tener mucha más información, ¿no? A ver si ha habido de parte de ellos ya una actuación producto de este viaje para favorecer a esta empresa en alguna gestión, etcétera, porque ahí ya estaríamos hablando de una connotación penal y que motivaría inmediatamente que la Fiscalía de Nación abra una investigación penal. Pero creo que todavía la información no es lo suficiente, pero sí para alcanzar alguna investigación a nivel de la infracción del Código de Ética. Bien, gracias. Para empezar el tema, solamente un temita que creo que es también la madre del cordero del tema de la contratación de personal. Cuando se elige una mesa directiva, lo primero que hace el acuerdo de mesa directiva es repartir la administración del Congreso entre los miembros de la mesa directiva. Vale decir, al primer vicepresidente le toca la dirección de la participación ciudadana, a otro vicepresidente otra área. Y eso lo han entendido equivocadamente la mesa directiva como es la cuota de poder administrativo sobre esas áreas y la posibilidad de contratar personal. Y eso está ocurriendo de las sucesivas administraciones. Es una repartija de reparticiones del Congreso que al último se convierten en agencias de empleos.